Buenas tardes, yo soy Juan Medina. Esta es mi presentación del día de la materia de ambiente y sustentabilidad. Hoy en día, todos somos testigos del daño que las actividades humanas causan al medio ambiente. Cada vez más nos damos cuenta de lo que hacemos, desde la forma en que extraemos recursos naturales, de cómo construimos nuestras ciudades, cómo extraemos petróleo, cómo utilizamos los recursos naturales como una fuente de provisión, pero no lo hacemos de la forma correcta. En este video queremos abarcar lo que es la concientización de la explotación de los recursos naturales al favor de la humanidad, pero todos sabemos que lo estamos haciendo de una forma errónea. Estamos explotando recursos que son finitos, que se han intentado replicar con ciencia, tecnología, pero no se han obtenido los resultados eficientes y esperados. Para esto, tengo una lista de ejemplos de actividades humanas las cuales son explotadas y de suma importancia para la humanidad. Para comenzar esta lista, quiero mencionar la minería. La minería, especialmente la ilegal, es una de las principales causas de contaminación en muchas partes del mundo, pero según la investigación realizada en Brasil, en las zonas donde se realizan extracciones minerales, como en Pará, Minas Gerais y Goiás, se liberan sustancias tóxicas, entre ellas el mercurio, que contaminan ríos, lagos y el suelo, que al igual que con el petróleo, se filtran, se derraman ilegalmente sustancias que afectan ya no solo los recursos naturales, sino también a la fauna marina o a la fauna terrestre. Todo esto tenemos que concientizarlo y no tratar de decir que es necesidad, porque hay muchas cosas que son necesarias, pero hay una forma correcta de hacerlas. Para continuar, la agricultura. La agricultura sí es bien sabido que para personas que se dedican a salvaguardar la especie vaquina o a los becerros, el ganado, para ellos la agricultura no es más que una matanza y una destrucción a la fauna terrestre. Esto más que nada son pequeños, ¿cómo decirlo? Son de las actividades que son necesarias, pero que para la gente no tienen un buen punto de vista. Las actividades agrícolas, especialmente, como ya lo mencioné, la ganadería y el cultivo de algunos vegetales que hay muchas personas y organizaciones consideran que han estado siendo explotadas por los humanos. Estas actividades también involucran otras zonas, las cuales son las zonas de bosque. Han sido bosques que han tenido que ser talados para la expansión de ganadería, para la expansión de sembrado de cultivos. Y mucha gente, pues sí, realmente es una explotación, una invasión al terreno que ya estaba siendo habitado por otro tipo de fauna. Más los humanos, las personas, hemos tratado de abusar de estos espacios que básicamente no son de nadie, pero pertenecen a la naturaleza. El medio ambiente es un tema con el cual no podemos estar jugando, con el cual no podemos estar tratando de ligera, haciendo que nos sirva a nuestro beneficio. Hay zonas que ya tenemos para nosotros, pero simplemente la sobrepoblación sobreexige recursos, sobreexige alimento, sobreexige sacrificios de animales, sobreexige aceleración de cultivo, sobreexige contaminación y sobreexige espacio en la tierra. Sumando a esta lista, tenemos extracción de petróleo. Según la investigación realizada en la costa del sureste de Brasil, la extracción de petróleo es una actividad muy intensa, por los accidentes con plataformas petroleras o con barcos que se transportan petróleo pueden tener consecuencias graves al medio ambiente. Estos accidentes suelen causar derrames de petróleo en el mar,
lo que ya había comentado, las filtraciones y los derrames, lo que mata en gran cantidad a peces, aves marinas y otros animales marinos, afectando todo el ecosistema marino y también invadiendo gran parte de una zona que no nos pertenece. Los residuos industriales y comerciales. Este problema se desata, más bien dicho, cuando las fábricas y comercios no gestionan o no son suficientes sus medidas para gestionar adecuadamente los residuos que producen, con, con los productos químicos y metales que utilizan, los cuales son muy pesados. Estos pueden terminar contaminando el suelo y el agua. Al igual, según algunas investigaciones, se han ya clausurado muchas fábricas internacionales que han abusado de esta oportunidad que muchas veces se les ha dado de deshacerse de algunos residuos o de algunos materiales que ya no utilizan. Se les ha dado un espacio, pero han abusado y han recubrido lugares que ya no eran aptos para eso. Para continuar, tenemos la intervención humana en estas actividades. En las últimas 5 décadas, las actividades humanas han transformado prudentemente la naturaleza. Como lo había comentado, la han transformado construyendo ciudades, invadiendo espacios. Y esto tal vez parece muy invasivo, pero poniendo ya una balanza en estas cuestiones, tenemos que la sobrepoblación sobreexige espacio, como ya lo había comentado, y el sobreespacio muchas veces como humanos creemos necesario y creemos más importantes nuestra comodidad, nuestro confort, nuestra privacidad, nuestra unitariedad de construir una casa en un terreno virgen, en lugar de comprar una casa en un terreno en el que ya había sido construido un fraccionamiento. Estas ciudades son muchas veces grandes y exigentes de recursos como lo son la electricidad, el agua, la comida, la ingesta de producto vegetal, de carne también, va en la comida. Y es involucrada ya otros problemas que mencioné, como para abastecer estas necesidades ya siempre es involucrar la ganadería, las plantas eléctricas, la aceleración de cultivo, el traslado, utilizando barcos, utilizando maquinaria pesada que utiliza líquidos y combustible no fósil. No, o sea, ni siquiera han pensado en esa posibilidad, sino que siguen utilizando como combustible el petróleo, el cual es extraído y muchas veces también derramado. Sí, estas ciudades demandan mucho desgaste al medio ambiente, generando también fábricas, las cuales sí ofrecen empleo a muchas de las personas habitantes de esas ciudades, pero a la vez esas fábricas emiten gases, emiten humos, emiten mucha cantidad de desechos tóxicos y esto daña al ambiente. Tratan de disfrazarlo muchas veces con oportunidades de trabajo, pero sabemos que sigue siendo un daño al medio ambiente. La pérdida de biodiversidad es otro efecto inmediato de las actividades humanas, al destruir hábitats naturales y explorar los recursos naturales de manera excesiva. Esto lo venía mencionando, que muchas especies de plantas y animales han desaparecido o están en peligro de extinción debido a nuestra gran parte involucrada en la pérdida de biodiversidad. La escasez de recursos naturales era algo inevitable, como ya se venía mencionando. Es una consecuencia grave del uso insostenible que hacemos de ellos. El agua, los combustibles fósiles, los minerales y otros recursos que son limitados, en su mayoría todos los recursos son limitados, y al extraerlos y utilizarlos sin control los agotamos y desabastecemos a la tierra de estos recursos que muchas veces son indispensables no solo para nosotros, sino para la misma tierra, para el mismo medio ambiente. Debido a la concientización de la sociedad, ahora ya existen formas de ir contra el daño ambiental. Ahorrar agua es una
solución un poco eh, remota que ya todos hemos estado practicando y se nos ha inculcado desde hace muchos años. Eh, el ahorrar agua pues es indispensable para poder subsistir en unos ciertos miles de años, tal vez, no sé. Nos podría ser muy útil la concientización del ahorro de agua, evitar el consumo excesivo de la energía. Como lo venía diciendo, la energía utiliza muchos residuos o utiliza muchos recursos para sostenerse o sostener una planta eléctrica. Utiliza mucho, aparte de espacio, utiliza muchos recursos y es un gran emisor de contaminación también, invisible tal vez, pero es contaminación. Separar los residuos orgánicos y reciclables. Por lo general, esta solución es una solución instituida en escuelas, en lugares públicos, para dar el ejemplo, pero incluso en nuestras casas deberíamos de separar estos residuos para que sean depositados donde sea una forma más, una opción más viable para su descomposición. Inevitable, ¿verdad? Es inevitable que se van a descomponer muchas cosas eh, y van a generar residuos, lo cual hay muchos lugares donde son específicos, donde ya está el suelo acostumbrado, ya está preparado para ser devastado por los residuos. Consumir solo lo necesario y evitar compras compulsivas. Esto para, o sea, si tú dejas de comprar algo, pues no va a acabar con la devastación de recursos, pero para que ya no, las empresas ya no lo vean tan rentable y empiecen a cambiar su modo de operación, su modo de extracción y se vayan limitando. Eso nos serviría de mucho. Utilizar productos ecológicos y biodegradables para lo mismo que les había comentado, que sean eh, desechos más rápido, que no tarden tanto como una bolsa o una botella de plástico. Los objetos y productos biodegradables y ecológicos son de hecho de materiales muchas veces orgánicos que son descompuestos muy fácil y en su fase final y ahorran menos, desgastan menos el medio ambiente en descomponerse. Pues no tirar basura en las calles es una forma que ya nos habían mostrado muchas veces, es una solución muy básica que todos podemos realizar desde donde estemos. La basura que generes es tu basura y nada nos cuesta reducir, reutilizar y reciclar para tener un mejor medio ambiente y responderlo de la misma forma que él nos ofrece sus recursos. Gracias.